Es un viaje que continúa mucho después de que el retiro haya terminado, guiándonos hacia una vida más plena, significativa y conectada. El viaje transformador del silencio. En el seno de un retiro de silencio en un remoto paraje de la India, me sumergí en un viaje profundo y transformador. Tomemos el ejemplo de un niño que anhelaba bailar flamenco, pero su madre lo inscribió en karate. Esta rápida decisión vinculaba una memoria con una emoción y, a su vez, con un concepto de sí mismo. Para reconstruir el merecimiento, debemos sanar las heridas del pasado. En un despertar emocional profundo, reconecté con mi niño interior, el epicentro de las heridas no curadas. A través de las lágrimas, liberé las emociones reprimidas, integrando el pasado con el presente. En el reino de la terapia del silencio, se nos invita a sumergirnos en la quietud de nuestros propios corazones y a confrontar las verdades incómodas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. En estos espacios, sentí una densidad de mí misma, un reconocimiento de mi peso y la presencia de la vida que fluía en mi interior, algo que no hallaba en ningún otro lugar. Nos aferramos a la esperanza de que alguien nos rescate, sin darnos cuenta de que el verdadero Salvador reside dentro de nosotros. Cada uno de nosotros posee una fuerza interior, una voz sabia que nos guía hacia la luz. Escucharla requiere valor, un salto de fe hacia lo desconocido. Para mí, este retiro fue una culminación del Karma Yoga que había aprendido en la India. Devolvimos a la comunidad que nos acogió, pintando una escuela local y conectando con los niños. En el crisol del silencio, nos purificamos, nos deshacemos de las impurezas y emergemos como seres renovados, fortalecidos por la sabiduría que solo el silencio puede impartir. El karma del servicio y la asunción de la propia identidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había entrado en un nuevo capítulo de mi vida. Me gusta la persona que soy, me escuché decir. Fue una revelación asombrosa. Nunca antes había podido afirmar eso con tanta certeza. Reconocí que mi transformación no había sido fácil. La reconstrucción del merecimiento nos lleva a recuperar nuestro valor original, no el que nos ha sido impuesto por las circunstancias de la supervivencia. Es un camino arduo, especialmente para los niños, pero es un desafío esencial. Pero a medida que avanzamos, el silencio nos lleva a espacios profundos, donde podemos confrontar nuestros miedos, dudas y patrones autodestructivos. En el silencio, descubrimos la verdad de quiénes somos, más allá de las máscaras y las expectativas. He sido testigo de esta transformación en innumerables vidas, incluida la mía propia. En Costa Rica, donde la naturaleza se entremezcla con el espíritu, encontré un lugar de sanación y renovación. Allí, el silencio me reveló el camino hacia una vida más plena y significativa. El viaje hacia la comprensión no se trata de lanzarnos abruptamente a destinos lejanos, sino de preparar el terreno paso a paso. Y cada día, regresabas al teléfono con la esperanza de que alguien hubiera marcado, solo para llevarte una decepción. La amarga verdad te golpeó, no eras indispensable. Pero en ese lugar remoto, lejos de las comodidades y conexiones mundanas, aprendiste algo liberador. Podemos acceder a la autenticidad más profunda y la aceptación incondicional de quienes somos hoy, reconociendo que el cambio es un viaje, no un destino. El viaje hacia la comprensión requiere paciencia, persistencia y una profunda fe en nuestra propia capacidad. Empleamos el psicoanálisis para sumergirnos en el inconsciente a través de recuerdos específicos. Buscamos el momento en que se arraigó la creencia de insuficiencia, como la historia de la niña a la que le robaron su muñeca. Es en ese momento de introspección profunda donde surge la integración plena. Al comprender cómo hemos llegado a adoptar roles limitantes, como el de la víctima, podemos rediseñar nuestra propia estructura de coherencia. Era un ser humano único, digno de amor y respeto, independientemente de las miradas externas. Ese entendimiento me liberó de la tiranía de la idolatría, la búsqueda insaciable de aprobación. Me di permiso para llorar las partes de mí que descuidaba, como la madre que también soy. Me di mucho espacio para vaciarme, y en ese vacío encontré una inmensa plenitud. Estas prácticas, junto con la escritura reflexiva, me han permitido abordarme a mí misma cuando surgen conflictos, reconociendo que pueden ser proyecciones o aspectos nuevos que necesitan atención.
En un mundo donde constantemente estamos construyendo y desbrozando caminos, a menudo subestimamos la importancia de crear carreteras internas que conecten nuestros momentos de iluminación con la vida cotidiana. Al prestar atención, emoción y repetición a partes ocultas de nosotros mismos, fomentamos el cambio. Ahora bien, este proceso no se limita a la terapia tradicional. En el silencio, encontramos herramientas para guiarnos en un viaje de autodescubrimiento. Nuestra conversación me ha dejado un profundo deseo de buscar más oportunidades de reflexión y crecimiento. Me ha inspirado a abrazar la incomodidad como un catalizador para la transformación y a valorar el poder de sembrar semillas que puedan florecer en un futuro mejor. Las experiencias con psicodélicos y prácticas de silencio comparten un destino común: conducirnos al mismo centro de nuestro ser. Ambos disuelven las barreras del ego, permitiéndonos acceder a reinos de conciencia más profundos. La he visto como un llamado a evolucionar más allá de mis zonas de confort, un empujón hacia el crecimiento. Durante mucho tiempo, había sentido que estaba en un proceso continuo de construcción, nunca del todo completo. Pero ahora, finalmente, podía ver la obra maestra tomando forma. No es necesario buscar un seguimiento externo. El entendimiento que hemos adquirido durante nuestro retiro nos capacita para continuar el trabajo por nuestra cuenta o en comunidad. Prometida a mí misma desde joven, decidí que mi trayectoria estaría marcada por momentos que me hicieran crecer y que me llevaran a descubrir aspectos desconocidos de mi propio ser. Algunas partes nos empoderan, mientras que otras nos distraen o desaniman. En mi caso, mi diálogo interno estaba marcado por la voz crítica de mi madre y la voz de una maestra que me menospreciaba. Estas partes convivían en mi mente, configurando mi forma de pensar y actuar. Como madre, experimentaste tanto el gozo como el dolor. Habías protegido a tu hijo ferozmente, pero también habías sacudido sus cimientos al romper con las estructuras convencionales. Y aunque eso trajo dificultades, también generó valiosas lecciones de crecimiento y resiliencia. Sin embargo, era esencial para mi supervivencia. También observé las dificultades sociales de mi hijo en Wisconsin. En ese ambiente conservador, nuestra diversidad nos hacía sentir aislados. Decidí forzar la adaptación, aunque implicara sacrificios. Es una plataforma de lanzamiento, una oportunidad para redefinir nuestro camino. Cuando tocamos fondo, reconocemos que nadie nos rescatará, que somos los únicos responsables de nuestra propia salvación. En mi recorrido por el camino terapéutico, he aprendido el poder de las sesiones limitadas. Al romper la herencia emocional, como lo hacemos con los niños en las cárceles, podemos separarlos de su historia dolorosa y afirmar: una parte de mí merece algo distinto. Este proceso nos conecta con una emoción poderosa, la dignidad. El silencio no es un aislamiento ni una búsqueda de misticismo. Por el contrario, nos conecta con nuestra fuerza vital y nos permite vivir desde un lugar de equilibrio y claridad. Nuestro diálogo interno es una sinfonía de voces, a menudo disonantes. Mientras que la autoestima depende de la aprobación de los demás y puede fluctuar con las circunstancias, el merecimiento es una construcción interna basada en la creencia en nuestro propio valor inherente. En el tapiz de la vida, me encontré en un ciclo interminable de autosabotaje, donde la codicia me llevaba a un precipicio de pérdidas. El hilo que tejió esta tendencia fue la dolorosa separación de un sueño, un lugar de pertenencia que me fue arrebatado. Te enfrentaste a juicios y críticas, ya que tu estilo de vida no se ajustaba a las expectativas de los demás. Pero te mantuviste firme en tus principios, sabiendo que estabas viviendo una vida alineada con tu espíritu. Tus relaciones se transformaron, desafiando las normas tradicionales. En un mundo donde la conformidad a menudo sofoca nuestras aspiraciones, he descubierto la importancia de desafiar las normas y abrazar la autenticidad. Después de sesiones difíciles, me sumerjo en agua caliente, un ritual que me ayuda a desprenderme de las historias de otros que se adhieren a mi cuerpo. En este retiro, disfruté del vacío, del desapego de las cargas y preocupaciones de mi propia historia y las proyecciones que veía en los demás. Me conmovió especialmente su mensaje de vivir una vida digna de orgullo. Esta simple idea me recordó que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de alinearse con nuestros valores y buscar un propósito que nos encienda. Un traslado a una nueva ciudad representó con acento agudo un punto de inflexión.
Libre de las expectativas del pasado, me embarqué en un viaje de autodescubrimiento, rediseñando mi identidad desde cero. En un lugar donde la humildad y la entrega se entrelazaban, llegué con una maleta rígida, en contraste con las mochilas livianas de mis compañeros. El destino me había asignado el Karma Yoga, un servicio desinteresado al monasterio, pero mi ansiedad me nubló y cedí mi turno a los más dispuestos. Forzar el reconocimiento de verdades ocultas puede resultar contraproducente, dañando el delicado equilibrio de la conciencia. En cambio, cuando los descubrimientos surgen naturalmente, se convierten en momentos sagrados, catalizadores de transformación profunda. Sin embargo, un inesperado giro del destino me dejó sin tareas asignadas. El karma, en su sabiduría insondable, me había premiado con una misión singular: servir té al Dalai Lama 4 veces por semana. A pesar de mi bagaje como psicoterapeuta cognitivo-conductual y life coach, me sentí profundamente conmovida por la paz, la congruencia y la compasión que impregnaban aquel lugar. Comprendí que el silencio era una herramienta poderosa, capaz de otorgarnos mucho con muy poco. Como hija de una mujer que me inculcó la creencia de que estaba destinada a la grandeza, me embarqué en un camino que me ha llevado por innumerables retos y transformaciones. Es en el desprendimiento de viejos patrones y la aceptación de nuevas posibilidades donde reside la fascinación y el propósito de una vida bien vivida. Descubriendo mi auténtico yo en el corazón del silencio. En el retiro, encontré momentos para escaparme y reflexionar sobre mi viaje personal. Su presencia atemporal nos recuerda que el dolor no tiene prisa, que permanecerá con nosotros hasta que encontremos la fuerza para liberarnos. Pero en el abrazo de la incomodidad también yace la puerta hacia la renovación. Entre las paredes sagradas de un templo, donde el silencio es tangible, respiré paz, congruencia y compasión. Allí, comprendí que el silencio no es un mero vacío, sino una herramienta poderosa que nos conecta con nuestro ser más profundo. Nos retraemos de las relaciones por miedo a ser rechazados, aceptamos trabajos mediocres por creer que no merecemos más. Pero al reconstruir nuestro merecimiento, podemos romper este ciclo y elegir la dignidad. En el silencio, has encontrado tu voz. Has aprendido a respetar los límites de los demás y a cultivar espacios propios. Has abrazado la incertidumbre y has confiado en el viaje, sabiendo que cada paso te acerca a tu verdadero destino. Plasticidad, el arte de abrazar el cambio. Trayendo estos patrones subconscientes a la conciencia, podemos iniciar un proceso de neuroplasticidad. El poder del silencio profundo. Lecciones de vida del Dalai Lama. Emergiendo de las profundidades de la experiencia humana, descubrí un pozo inagotable de sabiduría, un caudal transformador, el poder del silencio. La humildad de reconocer mis limitaciones, la confianza en que juntos encontraríamos el camino. Esas fueron las anclas de nuestra adaptación. Hoy, veo en mi hijo una capacidad de adaptación extraordinaria. No se inmuta ante lo desconocido, lo asimila y lo comprende. Los retiros de silencio son un viaje de autodescubrimiento, un proceso gradual que conduce a una transformación tanto personal como colectiva. Los participantes entran en silencio, desconectándose del mundo exterior. Al principio, puede ser incómodo, incluso desgarrador. El universo nos susurra constantemente, dándonos oportunidades para enfrentar nuestros desafíos y crecer. No hay necesidad de apresurarse. El momento adecuado llegará cuando estemos listos para adoptar el cambio. El milagroso mensaje de la incomodidad. El mensaje de la incomodidad es un llamado de atención, una señal de que el universo se preocupa por nuestro bienestar. Nos insta a abandonar la comodidad de las excusas y a embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento. Me cuestioné profundamente, ¿dónde permito que me roben hoy? ¿Cómo puedo romper el ciclo de autosabotaje? En un momento de epifanía, reconocí la incomodidad que acompañaba a la conformidad. Decidí abrazar la valentía para desprogramar los patrones que me impedían crecer. Anhelaba la comodidad de la familiaridad, pero una fuerza invisible me empujaba hacia lo desconocido. Dudaba entre la seguridad y la plenitud, la constancia y la autenticidad. Con cada paso, la voz de la razón clamaba sentido. Al reconocer la inmensidad de nuestros sufrimientos, alcanzamos un punto de claridad. Comprendemos que nuestros patrones dañinos deben romperse,
que es hora de deshacernos del equipaje que nos pesa. Habíamos aprendido a escuchar el silencio, a conectar con nuestro verdadero ser y a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Los saltos de conciencia que logramos en esos pocos días superaron cualquier terapia tradicional y dejaron una huella indeleble en nuestras conciencias. La verdadera intención, descubrí, no se fundamenta en la superioridad o el daño. Es un acto de autorrespeto, una elección consciente de vivir según nuestros valores, independientemente de la aprobación externa. Y en esa elección acumulamos las semillas de bien que transforman el mundo. Cuando emprendemos un viaje introspectivo sin la preparación adecuada, corremos el riesgo de regresar a viejos patrones y negar las transformaciones que hemos experimentado. Es como traer un tesoro de tierras lejanas sin un lugar donde colocarlo. El espacio de trabajo, un santuario de paz, nos invitó a explorar las profundidades de nuestro ser, guiados por prácticas que nos llevaron a un estado de lucidez y conciencia plena. Entre sesiones, el silencio se entretejía en cada aspecto de nuestro día. A medida que abrazamos nuestras sombras y damos la bienvenida a nuestra luz, descubrimos la belleza y la resiliencia inquebrantables que residen en nuestro interior. El viaje interior, abriendo carreteras hacia la comprensión profunda. En grupos íntimos, compartimos nuestras historias, exhalando el peso del pasado y los desafíos del presente. En la quietud del silencio, las conexiones emocionales se profundizaron, revelando patrones ocultos y la verdad subyacente dentro de nosotros. Nos permite abrazar nuestros deseos, confiar en nuestra capacidad y valorarnos por lo que somos realmente, más allá de las cicatrices de nuestro pasado. El renacimiento del ser, del autosabotaje a la valentía. Inspirada por esta experiencia, profundicé en el estudio del budismo y tuve el privilegio de asistir a una charla del Dalai Lama. En ese silencio, había redescubierto mi camino, eligiendo vivir de manera auténtica, libre de las expectativas de los demás. Recordé aquella sensación de vacío que te abrumó en la India, la agonía de creer que no importabas a nadie. Había escrito innumerables cartas a tu hijo, pero ninguna fue leída. Para trabajar en mí misma, medito rigurosamente cada mañana, y cuando surgen dudas internas, busco un espacio para procesarlas y evitar proyectarlas en los demás. Sin embargo, el espacio seguro proporcionado por la terapia nos permite enfrentar estas verdades con respeto y empatía. El inconsciente, a diferencia del frágil ego, nos guía con imágenes, emociones y recuerdos que son reflejo de nuestra esencia. Desde lo profundo de mi ser, he experimentado el tormento de la incomodidad. Es un llamado a despertar, un indicio de que estamos atrapados en patrones que nos dañan. Como un fuego ardiente, la incomodidad nos impulsa a liberarnos de las sombras que nos retienen. Cuando ignoramos la llamada de la incomodidad, nos condenamos a una existencia de sufrimiento interminable. Sin embargo, llega un momento en que el hastío se vuelve insoportable. El silencio te había enseñado a dejarte llevar, a rendirte ante el flujo de la existencia. Ya no eras la terapeuta que solucionaba los problemas de los demás, la salvadora que se sacrificaba por sus seres queridos. Eras libre de ser simplemente tú misma, sin la carga de las expectativas. Me di cuenta de que no era una marioneta de una fuerza superior, sino la arquitecta de mi propia existencia. Esta revelación me empoderó y me dio una nueva perspectiva de mi singularidad y propósito. La vida está tejida con innumerables momentos de valentía. Al visitar este lugar interno, podemos traer a la luz emociones que han sido relegadas al inconsciente, como el valor, la dignidad y el sentido de pertenencia. Al transformar las partes, les quitamos intensidad a sus voces. Ya no nos identificamos exclusivamente con la niña pobrecita. La voz del miedo se volvió un compañero constante, recordándome las posibles consecuencias de mi elección. Sin embargo, la duda también nació dentro de mí, un soplo de liberación. Fue en ese momento que nació nuestra misión: llevar las herramientas del silencio a lugares que nunca habían experimentado tal introspección. No podemos guiar a otros a menos que nosotros mismos hayamos enfrentado nuestras dificultades. En este retiro, descubrí que la vulnerabilidad me suaviza y me permite recibir mejor a los demás. Cuando estoy rígida y llena de emociones ocultas, me cierro a la compasión.
Debemos comprender que la claridad surge de la introspección y la aceptación de nuestra propia humanidad. Si estamos en conflicto con nosotros mismos, nuestra interferencia nos impide alcanzar la neutralidad de la mente de principiante. Los espacios de silencio en los que se desarrollan estos procesos son un testimonio del poder de la presencia y la escucha profunda. Me enfrenté al abismo de lo desconocido, un territorio donde me habían despojado de mi valor. Siguiendo las enseñanzas de Freud, busqué las huellas de mi trauma en el presente, comprendiendo que la repetición es un grito de sanación. Esta creencia subyacente puede manifestarse en una serie de comportamientos autodestructivos y relaciones insatisfactorias. El trabajo del silencio es desafiar estas creencias negativas y reemplazándolas con una verdad más empoderadora. A medida que desentrañamos los hilos de nuestro pasado, pueden surgir recuerdos dolorosos y traumas no resueltos. Es en estos momentos de vulnerabilidad que nuestra humanidad se pone a prueba. A medida que avanzaba el retiro, la transformación se hizo evidente. El estrés y la ansiedad se disiparon, reemplazados por una sensación de paz y serenidad. La mirada cansada de los rostros que nos rodeaban se transformó en una mirada de plenitud y conciencia interior. El silencio nos ha llevado incluso a las Naciones Unidas, donde trabajamos para sanar las heridas de la guerra y ayudar a las personas a reconstruir sus vidas. No muchos tenemos claro en quién queremos convertirnos, pero este viaje de autodescubrimiento es un proceso continuo. El silencio nos permite observar nuestros pensamientos desde una perspectiva desapegada, como un observador externo. En ese estado de meditación profunda, la mente en blanco se convierte en un testigo de nuestro diálogo interno, permitiéndonos tomar distancia y redefinir nuestra propia narrativa. Este acontecimiento, aparentemente trivial, le arrebató su sentido de valor e infundió en ella la idea de que sus deseos serían negados. Este autosabotaje se repite en nuestras vidas. Comenzamos a sanar nuestras heridas emocionales y a liberar el peso que hemos llevado durante tanto tiempo. El silencio nos conecta con nuestra sabiduría interior, nuestra intuición y nuestra capacidad de compasión. Comenzó con una simple sugerencia de una terapeuta cuando tenía solo 17 años. Toma 15 minutos antes de cada sesión para estar contigo en silencio y escribir lo que sientes. Al principio, me resistí a la incomodidad del silencio. Pero gradualmente, me di cuenta del poder revelador que tenía. La mente necesita un camino, una forma integrada de incorporar el nuevo entendimiento. Los procesos de introspección, como los retiros de silencio, no pretenden ser experiencias aisladas, sino catalizadores para un viaje más amplio. Almohadilla a almohadilla explorando el poder de la reflexión y la transformación. Reflexionando sobre la conversación que tuve, me siento abrumada por la profundidad de las ideas compartidas. Puede que nos sintamos vacíos al desprendernos de aquello que nos ha definido, pero este es el precio de la libertad. Al mirar nuestro reflejo, podemos reconocer nuestro verdadero yo, libre de las ataduras del pasado. El fondo, el punto más bajo, no es un lugar para quedarnos. El rediseño de la coherencia humana, el silencio como portal al autodescubrimiento. En el silencio, no solo se repiten mantras, sino que florece un espacio sacro que nos permite confrontar las partes ocultas de nosotros mismos. No se trata de establecer una dependencia, sino de crear un espacio sagrado donde los individuos puedan confrontar sus verdades y encontrar su propia fuerza. La terapia no es una varita mágica que resuelve todos nuestros problemas. Me convertí en una exploradora intrépida, cruzando umbrales sin miedo, creyendo que la libertad reside en la capacidad de tomar decisiones valientes. Cuando me dieron este mensaje con tanta claridad, asumí la responsabilidad de mi propio destino. Ver la oportunidad de influir en el inicio, en lugar de intentar reparar el resultado, me hizo ver el inmenso impacto que podemos tener al abordar los problemas de raíz. Al amanecer, nos reunimos para practicar el silencio al aire libre, conectando con nuestro ser interior y sintiendo la presencia de la naturaleza. Mi yo insignificante palidece en comparación con la inmensidad de la misión del silencio terapéutico. Con solo 3 sesiones, puedo desentrañar los patrones que nos encadenan, un testimonio del poder transformador que reside dentro de cada uno de nosotros. A medida que me sentaba en silencio, mirando al infinito, las emociones surgían espontáneamente: ansiedad, angustia,
un deseo desesperado de huir. Pero en medio de esa incomodidad, también encontré un anhelo de cambio. Ya no podía soportar estar conmigo misma como había estado antes. El universo nos proporciona puertas, pero nuestro miedo y nuestras creencias pueden engañarnos, haciéndonos creer que estamos atrapados cuando en realidad tenemos innumerables llaves a nuestro alcance. En el silencio profundo, donde las palabras se desvanecen y los pensamientos se disipan, encontré un refugio. Allí, donde los estímulos externos se aquietan, nuestro interior brilla con una intensidad asombrosa. No soy nadie, pero en ese anonimato encuentro la libertad para ser quien quiera que elija. Inicialmente, una oleada de inquietud me envolvió, anhelando la comodidad de mi hogar y el calor de mis seres queridos. Pero a medida que caía la noche, mi presencia se reveló en la tranquila soledad, libre de las distracciones de la tecnología. El verdadero crecimiento viene a través de la integración gradual, el respeto por nuestro ritmo y la aceptación de las incomodidades que surgen en el proceso. La distancia, la fragmentación familiar, la inestabilidad. Todo nos obligó a traducir el cambio en algo cotidiano. El cambio es constante, y la adaptación no siempre es cómoda. Pero he tenido conversaciones con mi hijo, explicándole que la incomodidad es temporal y que puede aprovecharla para crecer. A medida que avanzamos en este camino, vamos descubriendo pequeños obstáculos que debemos superar para avanzar. Como cuando sentimos tristeza profunda sin razón aparente, necesitamos detenernos y reconocerla, en lugar de ignorarla o reprimirla. Así, nuestro movimiento se extendió desde Costa Rica a México, donde trabajamos en cárceles, hospitales y fundaciones que brindan oportunidades a miles de niños. Ahora, estamos en Colombia, apoyando a jóvenes que han sido víctimas de la violencia y que anhelan un futuro mejor. Tomar atajos a través de psicodélicos o intervenciones externas puede traer una visión momentánea, pero a menudo nos deja desorientados y abrumados. Era como un arquitecto que, después de interminables meses de planificación y construcción, finalmente podía apreciar el proyecto terminado. Ya no era una estructura medio construida, sino un hogar sólido y habitable. La persona que el mundo veía era la misma que yo sentía en mi interior. Pero la valentía, como un faro inquebrantable, ilumina el camino, mostrándonos no el trayecto sino el destino sublime. Al borde del abismo, donde el temor nos tienta a retroceder, no se nos advierte el costo de la transformación. En estos momentos de vulnerabilidad, nos sostenemos en una parte de nosotros que conoce nuestro destino, pero nos abstenemos de preguntar demasiado, por temor a las revelaciones. Preferimos avanzar, un día a la vez, encontrando la paz en los aprendizajes cotidianos. ¿Cómo podemos alimentar esta cualidad en nuestros hijos? No ha sido fácil para nosotros. Provenimos de una familia estructurada, pero mi separación y nuestra mudanza a Miami crearon un espacio de plasticidad que tal vez no estaba preparado para enfrentar. Es un espejo que nos ayuda a vernos tal como somos y a desentrañar los misterios que hay dentro de nosotros. El verdadero trabajo ocurre cuando nos desprendemos de las muletas externas y nos apropiamos de nuestro propio poder. La incomodidad es un maestro severo pero benevolente. A través de estas prácticas, podemos integrar las verdades ocultas que nos han eludido durante tanto tiempo, abriendo camino a la sanidad radiante y la plenitud. El viaje hacia la sanidad radiante es un viaje de valentía, vulnerabilidad y redención. Reconocí el eco del niño interior en cada niña a quien le robaban su juguete, un tesoro precioso. En este viaje de sanación, me convertí en el padre amoroso que me faltó en el pasado, ofreciendo la guía y el consuelo que una vez perdí. Necesitamos vernos con la serenidad que nace de nuestro interior, evitando involucrarnos en las guerras de los demás. Debemos encontrar un orden momentáneo que nos permita reconocer los aprendizajes de cada reto y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, con tu hijo en la edad adulta, observas con asombro su habilidad para procesar sus emociones y comunicarse abiertamente. Es un testimonio del impacto que has tenido en su vida, enseñándole el poder de la autoexpresión y el valor de romper con lo establecido. Sin embargo, cuando abrazamos la comprensión de que somos seres completos y dignos, sin importar nuestras imperfecciones, damos paso a un cambio profundo. Los descubrimientos que hacemos en este camino no siempre son agradables. Nos encontramos al borde de un precipicio emocional,
donde el peso de nuestros tormentos supera cualquier otra consideración. Es en este valle de las sombras donde surge el verdadero valor. La incomodidad no se desvanecerá fácilmente. Nos acecha constantemente, poniendo a prueba nuestra resistencia. El verdadero interés, creo, no radica en la búsqueda constante de lo extraordinario o lo exótico. Más bien, se oculta en la capacidad de redescubrirse y evolucionar continuamente. En el crisol de la adolescencia, cuando las jóvenes almas se preparan para emprender el vuelo, las conversaciones adquieren un tono solemne. Se avecinan cambios trascendentales, decisiones que definirán sus caminos y los diferenciarán de las expectativas impuestas. Nos permite conectar con nuestro yo más profundo y descubrir verdades ocultas que nos han eludido durante años. En el ámbito de la terapia tradicional, los límites impuestos a menudo perpetúan una dicotomía entre bueno y malo, creando un campo de batalla en el que luchamos por alcanzar la aceptación. Nos enseña a estar presentes en el momento, a escucharnos a nosotros mismos y a los demás con atención. El silencio es un catalizador para el cambio. Nos inspira a vivir con propósito, a tomar decisiones conscientes y a actuar desde un lugar de autenticidad. En el silencio, encuentro un espacio para la introspección, donde las preguntas sobre quiénes somos y qué anhelamos nuestro corazón resuenan con fuerza. Aquí, las vidas se reconstruyen, no con ladrillos y cemento, sino con el reconocimiento de la naturaleza transitoria de nuestros yo. No somos las etiquetas que nos han puesto o las normas que nos han impuesto. Lo único verdaderamente sólido es nuestro auténtico yo, y es a eso a lo que me aferraré. El silencio fue mi puerta de entrada a este profundo despertar. Predijo una transición inminente, un portal que debía cruzar si deseaba avanzar. Esta lectura me hizo comprender la importancia del libre albedrío y la valentía. Las adversidades que enfrentamos son oportunidades para crecer, puertas que se abren con la llave de la valentía. No obstante, si tuviéramos muchas deudas, ¿cómo podríamos inspirar a otros a atreverse? Cada uno de nosotros lleva un armario de secretos y experiencias sin resolver. Les pedimos a los demás que se atrevan a compartirlos, mientras nosotros nos escondemos en nuestras propias sombras. Trabajaba sin descanso, permaneciendo en lugares que me ofrecían solo migajas, incapaz de pedir lo que necesitaba. En medio de este ciclo, descubrí que la creencia de «no valgo» se arraigaba profundamente en nuestra memoria. Es un concepto infantil, un eco de experiencias pasadas que nos definen. Al abrazar la valentía y reconocer que nuestras decisiones dan forma a nuestro destino, podemos construir vidas significativas y estar en paz con el individuo en el que estamos destinados a convertirnos. La búsqueda de una vida extraordinaria, rompiendo los límites y rediseñando la existencia. Me regalaron un tocadiscos, un símbolo de un vacío que intentaron llenar. Sin embargo, en lugar de silenciar mi dolor, se convirtió en una llave para mi verdad. En un giro irónico, el regalo que pretendía reemplazar mi yo auténtico me llevó a reconocer la pérdida que había sufrido. Firmamos un pacto de confidencialidad para honrar la sagrada naturaleza del trabajo que realizamos, sabiendo que el camino que emprendemos está pavimentado con momentos tanto luminosos como desafiantes. Y así, en los días posteriores a tu regreso, abrazaste la quietud interior que tanto ansiabas. Miraste el infinito, sintiéndote liberada de la presión de cumplir con las normas sociales. Por primera vez, te permitiste ser nadie, y en esa ausencia de identidad encontraste tu verdadero ser. Somos un lienzo en blanco, con infinitas posibilidades de redefinirnos. Al despojarnos de las expectativas externas, de las cadenas que nos atan a la identidad preconcebida, nos liberamos para ser lo que verdaderamente somos. El silencio nos brinda la oportunidad de conectar con la masa informe de nuestra conciencia, la esencia que Carl Jung llamó el oro. Es el tesoro que se oculta tras las formas y los roles que asumimos. La arquitectura se convirtió en un lenguaje para expresar la fluidez y el potencial ilimitado de la transformación humana. Reconocí que las bases de nuestra existencia son como los cimientos de un edificio, sólidos y fundamentales. Aunque ese orden no sea eterno, nos brinda la calma necesaria para discernir entre los senderos que nos conducen hacia adelante. Las deudas y las omisiones rompen nuestra integridad y nuestra conexión espiritual, que es el pilar de nuestro ser.
En la búsqueda de la supervivencia, me vi obligado a moldear mis creencias, suprimir emociones y ocultar partes de mí mismo. Como arcilla que no encajaba en el molde, tuve que relegarlas a un lugar indigno. Pero este merecimiento ausente me perseguía con el constante sentimiento de insuficiencia. En ese momento, descubrí facetas ocultas de mí misma que había reprimido como asteroides flotantes. Uno de los regalos más significativos fue la lectura que me hizo un respetado líder espiritual. A pesar de mi escepticismo, sus palabras revelaron un profundo conocimiento de mi vida. Quería reescribir mi manual, descubrir quién era realmente y convertirme en alguien diferente. Salí de ese retiro sintiéndome transformada, aligerada en espíritu y profundamente decidida a abrazar mi valentía. La arquitectura, inicialmente vista como un compromiso entre la creatividad y la estabilidad, se convirtió en un trampolín para explorar mi potencial más profundo. Durante una década, su estructura y belleza me inspiraron, pero en secreto ansiaba algo más. Cuando estamos listos para recibir sus mensajes, el inconsciente nos los entrega en forma de percepciones y revelaciones. Entender estas percepciones es fundamental para nuestro proceso de sanación. El verdadero terapeuta respeta el ritmo y los límites del proceso individual. El privilegio de estar en su presencia me llenó de asombro e inadecuación, pero también me brindó una revelación profunda. En ese lugar, donde las etiquetas se desvanecían, aprendí que el karma no se limita a acciones inconscientes. La introspección nos libera de la necesidad de ser salvados por otros, otorgándonos el poder de hacernos cargo de las partes de nosotros mismos que han estado esperando ser escuchadas. No es momento de buscar validación externa, sino de conectar con su esencia, aunque aún desconozcan quiénes son. Como guía, mi misión es enseñarles a construir su propio carril, a responsabilizarse de sus elecciones. Mi legado no está en las decisiones en sí, sino en su capacidad de tomarlas. Siguiendo el enfoque de los sistemas familiares internos, entendemos que estas voces son partes de nosotros mismos, segmentos diferenciados de nuestra conciencia emocional y racional. Tienen una identidad, una personalidad y una historia. Sin embargo, me instó a aceptar mi destino y a buscar el significado en las experiencias que se presentaban ante mí. Poco a poco, fui adaptándome a ambientes que antes me parecían extraños. Aunque mi apariencia exterior pudiera diferenciarme, en mi interior me sentía conectada. Había arriesgado mis lazos familiares, mi identidad social y mi carrera. Había desafiado las expectativas y me había atrevido a reconstruir mi vida desde cero. Y la vida había respondido a mi valentía. Comprendí que no somos lo que creemos ser. Entrar en el reino del silencio es un acto de valentía, un paso hacia lo desconocido. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. La comida, sencilla y vegetariana, se convirtió en un ritual de atención plena, saboreando cada bocado y notando cada sensación en nuestro cuerpo. La belleza del entorno natural nos envolvió, invitándonos a la observación y la reflexión. La dignidad se refleja en nuestras elecciones, en las relaciones que mantenemos y en los lugares donde nos quedamos o nos vamos. Es una emoción luminosa que nos guía hacia una vida más plena y satisfactoria. Al evolucionar, me di cuenta de que tenía que desprenderme de partes de mí mismo que ya no resonaban. Incluso había cosas que amaba, pero estaba dispuesto a perderlas por un futuro más brillante. Como en un juego de póker, había apostado todas mis fichas importantes. Las voces histéricas en mi cabeza me atacaban implacables, cuestionando mi propósito y anhelando escapar. Pero en esa incomodidad, comencé a desmantelar mi manual de vida diario. Me di cuenta de que las conversaciones que había estado teniendo conmigo misma no eran justas ni amables. Mediante este proceso continuo de servicio a los demás y a mí misma, renuevo mi espíritu y evito el agotamiento que podría impedir que siga dando. Y aunque me asusta el futuro, sé que las sesiones de terapia nos muestran que los traumas tempranos pueden dar forma a nuestras vidas. Estoy consciente de ello, y estoy decidida a guiar a mi hijo hacia un camino de resiliencia y crecimiento. Recuerdo vívidamente un retiro de silencio que guié, donde un grupo de personas se atrevieron a aventurarse más allá de las pantallas y las distracciones que nos aíslan. El silencio nos llevó a espacios vulnerables,
donde las lágrimas se transformaron en liberación y las sonrisas en comprensión. Y así, a través de la escucha profunda y la escritura, me embarqué en mi propia terapia silenciosa. El silencio me puso frente a mí misma, forzándome a confrontar la persona con la que nunca podía evitar estar. Esta comprensión se tradujo en la terapia del silencio, una práctica que guía a las personas en el arte de estar consigo mismas para encontrar armonía con el mundo. Esta parte innata de nuestro ser, a menudo oscurecida por las sombras del condicionamiento y la fragmentación, representa nuestro potencial de equilibrio, plenitud y alegría. Cuando nos alejamos de nuestra sanidad radiante, caemos en estados de ansiedad, inestabilidad emocional y desconexión. Requiere paciencia, autocompasión y un compromiso inquebrantable con nuestro crecimiento personal. Pero a través del poder del silencio, podemos desbloquear nuestro verdadero potencial y vivir vidas llenas de propósito y significado. Reconstruyendo el merecimiento, un viaje hacia la dignidad. Hablaba con todos, desde un chofer hasta un extraño, con la misma autenticidad y apertura. Había derribado las barreras entre mi ser interior y mi apariencia externa. Pero este viaje no había estado exento de sacrificios. Nos empuja a crecer, a evolucionar y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Aunque su presencia puede ser abrumadora, es una señal de que estamos en el camino correcto. A través de meditaciones guiadas y prácticas de neuroplasticidad, podemos confrontar y transformar nuestros patrones arraigados. Mi primer retiro de silencio fue una revelación. Me encontré frente a mí misma, sin ningún filtro ni distracción. El silencio había sido mi guía, mi catalizador y mi puerta de entrada al autodescubrimiento. El silencio que reveló mi verdadera esencia. Regresé a un mundo que ya no me resultaba familiar. La distancia me había transformado, silenciando las tormentas internas que me habían atormentado. No es impulsivo, pero tampoco le teme a los cambios. Creo que gran parte de esto se lo debemos al cambio, a nuestra capacidad de abrazar la incertidumbre como una invitación a un futuro mejor. Estos trastornos reflejan la distancia que nos separa de nuestro verdadero ser. Al reconectar con nuestra sanidad radiante, iniciamos un viaje de autointegración que disuelve los conflictos internos y nos libera de las guerras que libramos contra nosotros mismos. Es una danza deliberada con la conciencia, una manifestación de nuestras intenciones. Y a pesar de que los resultados pueden no ajustarse a nuestras expectativas, la benevolencia y la compasión siempre suman al peso de nuestras buenas acciones. Enfrentaría la oposición de las partes que anhelaban estabilidad. Sin embargo, en la transición, abrazaría la incomodidad, sabiendo que era un signo de crecimiento. El día llegó cuando escuché el llamado de la valentía. Me invadía una sensación de pánico, pero a la vez una emoción electrizante. Al abrazarla, encontramos el coraje para transformarnos, para liberarnos de las cadenas que nos atean y para reclamar la plenitud que siempre hemos anhelado. El valor del silencio y el camino del merecimiento. El silencio tiene un poder transformador. En ese momento, me di cuenta de la importancia de las diferencias culturales. Al estar situado en otro lado del mundo, nuestras perspectivas chocan, y las acciones que pueden parecer atroces para nosotros pueden ser triviales para otros. Es un sendero arduo, un crisol que prueba nuestra resistencia y nos obliga a cuestionar nuestras creencias fundamentales. De haber sabido el precio que implicaba llegar a ese lugar sagrado, tal vez habría vacilado. Ya no necesitamos buscar la validación externa, porque hemos encontrado una fuente inagotable de amor y aceptación dentro de nosotros mismos. El silencio también nos ayuda a cultivar un sentido de merecimiento, distinto de la autoestima. Desde temprana edad, sentí un anhelo profundo por una vida extraordinaria, una existencia que se alejara de lo mundano y ordinario. Nos concentramos en la meta, ignorando los retos y transformaciones que nos esperan en el camino. Sin embargo, cada día, debemos recordar que no debemos permitirnos contemplar visiones sin considerar las dificultades que conllevan. El objetivo de esta terapia no es generar dependencia, sino empoderarnos para que confiemos en nuestra propia sabiduría interior. Pero un poder más profundo, mi superior, me decía que había más por descubrir. Poco a poco, me atrevió a hablar, a dar un salto, aunque no tuviera sentido para el ego conformado. En un momento de claridad,
comprendí que mi primer salto no tenía que ser lógico. Me negué a juzgar, reconociendo que hay aspectos de la cultura que superan nuestra comprensión. El estrecho consejero del gobierno tibetano en el exilio reconoció un sentimiento de alienación. Le atormentaba la pregunta, ¿qué hago aquí? Pero dentro de esta estructura, contamos con la capacidad de remodelar y reconstruir, no solo los espacios físicos sino también los interiores de nuestras mentes y corazones. La sanidad radiante. Un camino hacia la integración del ser. En el corazón de las enseñanzas del budismo tibetano, reside el concepto de la sanidad radiante. Dejé atrás lo familiar y me aventuré hacia lo desconocido, confiando en la voz interior que me guiaba. En este renacimiento, encontré la liberación del autosabotaje. La valentía se convirtió en mi brújula, llevándome a un lugar de pertenencia donde mi ser auténtico podía florecer. La mención del retiro en Carolina del Norte, el Power Soul, evocó en mí una sensación de anhelo y curiosidad. La idea de sumergirme en un entorno diseñado para el crecimiento personal, donde los elementos se unen para facilitar la transformación, me pareció irresistible. Allí, nadie se definía por su ocupación o estatus social. Éramos simplemente seres humanos, presentes en el momento. Y fue en esa experiencia compartida que viste la verdadera naturaleza de la existencia. Somos más que las etiquetas que nos ponemos. Nos recuerda que la verdadera identidad reside en la conciencia de nuestro propio ser, en la elección constante de la bondad, la compasión y la aceptación incondicional. La epifanía de la autodeterminación, un viaje de reflexión y valentía. Y en el silencio, encontré el ancla que me mantenía estable y centrado incluso en medio de las tormentas de la vida. El silencio, el poder de conectar con tu esencia. En la vorágine de la vida cotidiana, experimenté un vacío que me llevó a explorar prácticas como el yoga y los mantras. Fue un camino plagado de decisiones difíciles, de dejar atrás lo familiar y abrazar lo desconocido. Pero fueron esas pequeñas elecciones, como resistirme a invitaciones incómodas, las que me llevaron a este lugar de autenticidad. La incomodidad, para mí, ha sido siempre un faro de cambio. Porque allí, donde nos atrevemos a aventurarnos más allá de los límites de la comodidad, no buscamos certezas sino un anhelo profundo de renacimiento. Somos más que la suma de nuestras etiquetas, más que los estereotipos que nos han impuesto. Las notas de nuestro viaje interior, los momentos de revelación y las áreas donde necesitamos sanación, son tesoros valiosos que guían nuestro progreso. Durante aquellos días de introspección, dediqué largas horas a escribir sobre lo que me inquietaba. Fue entonces cuando comencé a entender que mis experiencias interiores tenían un lenguaje propio y que el silencio, lejos de ser la mera ausencia de ruido, era la llave para encontrarme conmigo misma. Se trata de reconocer que dentro de nosotros yace la capacidad de encontrar las respuestas que buscamos, de desentrañar los patrones repetitivos que nos han atormentado y de sanar las heridas que han ensombrecido nuestro camino. Como un hilo dorado que guía mi camino, me condujo a la presencia del Dalai Lama, donde lecciones extraordinarias se revelaron ante mí. El trayecto a las cumbres de la sabiduría no está pavimentado con promesas de comodidad. En el caso de los niños desfavorecidos, debemos desafiar la escasez y el sacrificio que les han hecho creer que es su valor. Debemos recordarles que llevan dentro una chispa que merece elegir un camino diferente. Cuando regresaste, el mundo parecía haberse detenido. Tu familia seguía adelante, quizás incluso más feliz en tu ausencia. Y en ese momento, te diste cuenta de que tu supuesta indispensabilidad era una ilusión. No eras el centro del universo, sino un hilo en el tapiz de la vida. El trabajo en la granja orgánica nos reconectó con la tierra y con nosotros mismos. Trabajando junto a los animales y cultivando la tierra, descubrimos reflejos de nuestros propios desafíos y fortalezas. La parte de nosotros que se siente victimizada se contrae ante la posibilidad de experimentar dolor, mientras que una nueva parte emerge, reconociendo el malestar pero decidida a responder de manera diferente. Es en este reconocimiento que se produce el rediseño de nuestra estructura interna. Nos recuerda que somos dignos de amor y aceptación, independientemente de nuestras circunstancias externas. Al abrazar este sentido de merecimiento, abrimos nuestras vidas a nuevas posibilidades. El viaje hacia el merecimiento y la comprensión es un viaje de toda la vida.
El poder transformador del silencio. Un viaje de autodescubrimiento y renovación. El silencio es un espejo que refleja la verdad de nuestro ser. Nos permite confrontar nuestras sombras, abrazar nuestra luz y descubrir la profundidad de nuestro potencial. La experiencia de servir al Dalai Lama fue una lente que me ayudó a comprender la naturaleza fugaz de la identidad. En presencia de su inmensa claridad, reconocí que mi valía no dependía de su reconocimiento. Desde nuestra tierna infancia, hemos anhelado figuras salvadoras, personas que nos protegieran y resolvieran nuestras necesidades. Pero a veces, nuestros anhelos no son satisfechos, dejándonos con un vacío insaciable. Las palabras de aquella persona resonaron en mi interior, despertando una nueva comprensión del poder de la introspección y la acción intencionada. Uno de los aspectos más conmovedores fue el énfasis en el trabajo con los jóvenes. Cuando permitimos que el silencio nos guíe, encontramos una comprensión profunda de nosotros mismos. Nos vemos libres de las opiniones y proyecciones de los demás, y podemos comenzar a apreciar nuestra propia singularidad y valor. No hay que temerle, hay que abrazarla como parte de nuestro viaje. La pandemia aceleró mi transformación profesional. Los talleres grupales me absorbieron, convirtiéndome en una balsa de seguridad para quienes buscaban apoyo. En medio de ese torbellino, sostuve a mi hijo, brindándole plasticidad. En el silencio, encontraba claridad, orden y un profundo sentido de conexión conmigo mismo. Mediante la meditación, descubrí nuevas profundidades de mi conciencia. Me ayudó a comprender que mis pensamientos y sentimientos son simplemente ondas pasajeras en el vasto océano de mi ser. Porque las decisiones transforman, moldean nuestra identidad. El estudio mencionado por Rodrigo Herrera destaca el poder de la plasticidad en los hijos de diplomáticos. Su capacidad de adaptación los convierte en individuos resilientes y exitosos. El camino había sido arduo, pero el destino era infinitamente gratificante. El viaje hacia la plenitud, el poder del Abu. La imagen final revela que a veces podemos proyectar fantasías de éxito y certezas, pero sin reconocer el camino arduo que debemos transitar para alcanzarlos. La idea de sembrar semillas de empoderamiento y rectificar los caminos que podrían conducir a un futuro sombrío me llenó de inspiración. Los límites que antes parecían inamovibles se derribaron, reemplazados por un coraje recién descubierto para establecer límites y crear espacios saludables para nosotros mismos. Al finalizar el retiro, regresamos a nuestras vidas con un profundo sentido de transformación. En las tardes, regresábamos al espacio de retiro para sesiones de silencio guiado, profundizando aún más en nuestro viaje interior. Por las noches, compartimos cápsulas de comprensión, reconociendo las historias de los demás como espejos de nuestras propias vidas. La valentía me desafió a cuestionar las certezas absolutas, a abrazar la dualidad del bien y el mal, lo conocido y lo desconocido. El miedo se convirtió en una brújula, invitándome a explorar más allá de los límites de mi zona de confort. En la noche oscura del alma, mi lucha interna se intensificó. Nuestras creencias sobre el merecimiento se forman a partir de las experiencias de nuestra infancia. Si constantemente se nos ha hecho sentir que no somos dignos de amor, respeto o cosas buenas, podemos desarrollar un profundo sentido de inutilidad. Al igual que la persona con la que hable con acento agudo, creo firmemente que todos podemos aprovechar el poder de la introspección y la acción para crear vidas significativas y hacer una diferencia positiva en el mundo. Inmerso en un tumultuoso torbellino de controversias, el líder del gobierno tibetano reveló una profunda confesión que me impactó profundamente. Habló del fallecimiento de un hombre cuya conciencia fue aniquilada por la vergüenza, un eco de escándalo y transgresión. También encontré profundamente gratificante su visión de los retiros como espacios para traducir herramientas teóricas en experiencias transformadoras. El poder de condensar meses de aprendizaje en unos pocos días intensos me hizo apreciar la importancia de las experiencias prácticas. Me permitió ver a cada individuo como un espejo que reflejaba mi propio potencial y la importancia de cultivar una profunda conexión conmigo mismo. En ese lugar sagrado, aprendí que el karma es un maestro silencioso que nos guía a través de las trampas de la inseguridad y la dependencia.